El viento helado de Londres cortaba mi rostro mientras caminaba por el puente del Támesis, pero nada de eso importaba. Mis dedos entrelazados con los de Alessandro temblaban, no por el frío, sino por la intensidad del momento que acabábamos de vivir. Todavía podía sentir el sabor de sus labios en los míos, el calor de sus manos recorriendo mi piel, la forma en que susurró mi nombre como si fuera una oración. Marcus, dijo, deteniéndose en medio del puente y atrayéndome hacia sus brazos. La ciudad iluminada se extendía a nuestro alrededor como un escenario de película, pero todo lo que veía eran sus ojos oscuros estudiándome con una intensidad que hacía que mi corazón latiera desbocado. Sabes que lo has cambiado todo para mí, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, sus manos encontraron mi rostro, sus pulgares trazando una caricia suave en mis mejillas. El toque era tan tierno que casi me deshice allí mismo. Alessandro Romano, el hombre que comandaba imperios empresariales con puño de hierro, me tocaba como si estuviera hecho de cristal. Alessandro, comencé, pero él selló mis labios con un beso que robó todas las palabras que podría haber dicho. Era diferente de los besos que habíamos compartido antes. Este llevaba promesas, miedos, una vulnerabilidad que él raramente mostraba al mundo. Cuando nos separamos, apoyé mi frente contra la suya, nuestros cuerpos pegados el uno al otro mientras el mundo giraba a nuestro alrededor. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Por más que intentara mantener la distancia, por más que mi mente racional gritara todas las razones por las que esto era una pésima idea, mi corazón ya había tomado su decisión. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesito volver al principio. Necesito contar cómo todo comenzó aquella tarde lluviosa en París, cuando pensé que solo estaba buscando un nuevo empleo, y terminé encontrando mucho más de lo que imaginaba. 3 meses antes de ese momento en el puente, estaba parado frente al espejo de mi pequeño apartamento en Londres, ajustando mi corbata por 10ª vez. Mi graduación había sido apenas una semana antes, y aún no podía creer del todo que había logrado graduarme en administración por la London School of Economics. 4 años de noches sin dormir, trabajos de medio tiempo para pagar las cuentas y una determinación férrea finalmente habían dado sus frutos. El reflejo que me miraba mostraba a un joven de 24 años con cabello castaño ligeramente desaliñado, ojos verdes que mi madre siempre decía que eran mi mejor característica, y una expresión que intentaba disimular el nerviosismo que sentía. Ese era el día de la entrevista que podía cambiar mi vida. Una posición en una prestigiosa agencia de marketing en París. La idea de mudarme a París había surgido casi por casualidad. Necesitaba un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos que Londres guardaba para mí, lejos del apartamento donde había crecido con mi madre antes de perderla por el cáncer 2 años atrás, lejos de los lugares que me recordaban a James, mi exnovio, que había elegido su prometedora carrera en Nueva York en lugar de nuestra relación de 3 años. París representaba libertad, representaba la oportunidad de ser quien realmente era, sin cargar con el peso del pasado. Tú puedes, Marcus, murmuré a mi reflejo, respirando hondo. Es solo una entrevista. Has estudiado para esto toda tu vida. El vuelo a París fue tranquilo, pero mi estómago estaba revuelto por los nervios. Durante todo el trayecto, repasé mentalmente todo lo que sabía sobre Lumière Marketing, la agencia donde sería entrevistado. Eran conocidos por campañas innovadoras para marcas de lujo, y trabajar allí sería como ganar un boleto dorado al mundo del marketing de alto nivel. Cuando el avión aterrizó en Charles de Gaulle, sentí una oleada de emoción mezclada con terror. París, finalmente estaba allí, a punto de comenzar una nueva vida. La oficina de Lumière estaba en el 8º arrondissement, en un elegante edificio con vistas a los Campos Elíseos. Mientras esperaba en el vestíbulo de mármol y vidrio, observé a los empleados pasar con una confianza que envidiaba. Todos parecían haber salido de las páginas de una revista de moda, impecablemente vestidos y exudando sofisticación parisina. Señor Delacroix, una mujer elegante de unos 40 años se acercó extendiendo la mano. Soy Margot Dubois, directora de Recursos Humanos. Gracias por venir a París para nuestra conversación. El placer es mío, Madame Dubois, respondí en mi francés cuidadosamente practicado. Afortunadamente había estudiado el idioma durante toda la universidad, anticipando exactamente este tipo de oportunidad. La entrevista duró casi 2 horas.
Margot me hizo preguntas sobre mi experiencia, mis proyectos académicos, mi visión sobre marketing digital y tendencias de consumo. Me sentí bien, incluso confiado, cuando mencionó que el puesto implicaría trabajar con clientes internacionales, incluidas algunas empresas italianas. Mis ojos brillaron de entusiasmo. ¿Estarías dispuesto a viajar ocasionalmente? Londres, Milán, algunas otras capitales europeas, preguntó, tomando notas en su libreta. Absolutamente, respondí sin dudar. De hecho, es exactamente el tipo de experiencia que estoy buscando. Al final de la entrevista, Margot sonrió de una manera que me dio esperanza. Marcus, debo decir que estoy impresionada. Tus profesores escribieron cartas de recomendación excepcionales, y demuestras exactamente el tipo de pasión y determinación que buscamos aquí. Tendremos una respuesta para ti antes de fin de semana. Salí de la oficina caminando entre nubes. París se extendía ante mí, hermosa y prometedora bajo el sol de la tarde. Decidí caminar un poco por la ciudad antes de volver al hotel, absorbiendo la atmósfera que pronto podría formar parte de mi vida cotidiana. Fue mientras paseaba por la Rue Saint-Honoré que vi el escaparate de la boutique que lo cambiaría todo. La tienda era pequeña pero exquisita, el tipo de lugar donde cada prenda costaba más de lo que ganaba en un mes con mis trabajos de estudiante. Pero había algo en el escaparate que llamó mi atención. Un traje azul marino que parecía hecho a medida para alguien de mi altura y complexión. Era exactamente el tipo de ropa que usaría si conseguía el empleo de mis sueños. ¿Puedo ayudarte?, preguntó una voz detrás de mí. Me giré y casi perdí el aliento. El hombre que estaba en la puerta de la tienda era, sin exagerar, la persona más hermosa que había visto en mi vida. Alto, probablemente unos 10 centímetros más que mi 1,78, con cabello negro perfectamente peinado y ojos de un marrón tan oscuro que casi parecían negros. Vestía un traje que probablemente costaba más que mi alquiler anual, y tenía una elegancia natural que hacía que todas las demás personas en la calle parecieran desvanecerse en el fondo. Yo solo estaba mirando, logré balbucear sintiendo un calor subir por mi cuello. El traje del escaparate es hermoso. Él sonrió, y mi corazón literalmente dio un salto. Tienes buen gusto. Es una pieza única, hecha por un sastre que conozco en Milán. Su voz tenía un leve acento que no podía identificar del todo, tal vez italiano mezclado con algo más. ¿Estás buscando algo específico? En realidad no, admití, riendo nerviosamente. Probablemente no pueda pagar nada aquí. Solo soy un recién graduado tratando de conseguir su primer empleo real. Ah, dijo, y había algo en su tono que me hizo mirarlo más de cerca. ¿Y qué tipo de empleo sería ese? No sé por qué comencé a contarle mi historia a un completo extraño, pero había algo en él que me hacía querer hablar. Tal vez era la forma en que me escuchaba, prestándome toda su atención, como si mis palabras fueran lo más interesante que había oído en todo el día. Marketing, expliqué. Tuve una entrevista hoy en Lumière. Si consigo el puesto, me mudaré a París y comenzaré una vida nueva. Vida nueva, repitió como si estuviera probando las palabras. ¿Huyendo de algo o corriendo hacia algo? La pregunta me tomó por sorpresa. Era demasiado perspicaz para alguien que acababa de conocer. Un poco de ambas cosas, admití honestamente. Él asintió como si lo entendiera perfectamente. Me llamo Alessandro, dijo extendiendo la mano. Marcus, respondí estrechando su mano. El contacto envió una corriente eléctrica por mi brazo, y por la forma en que sus ojos se intensificaron, sospecho que él también lo sintió. Marcus, repitió mi nombre de la misma manera que había dicho, vida nueva, como si lo estuviera grabando en su memoria. Qué coincidencia interesante. ¿Por qué? Estoy en París por negocios, pero mi empresa trabaja frecuentemente con agencias de marketing. Conozco bien a Lumière. Son excelentes profesionales. Hizo una pausa, estudiándome con esos ojos penetrantes. Dijiste que no puedes pagar nada aquí, pero ¿qué tal un café? Hay un lugar encantador en la esquina y tengo tiempo antes de mi próxima reunión. Mi sentido común gritaba que debía decir que no. Había algo en Alessandro que era peligroso. Una intensidad que me hacía sentir como si estuviera parado al borde de un precipicio, pero al mismo tiempo, era exactamente esa sensación de peligro lo que hacía imposible rechazar. ¿Por qué no? Escuché mi propia voz responder. El café que eligió era exactamente el tipo de lugar pintoresco que imaginas cuando piensas en París. Pequeñas mesas en la acera, camareros con delantales blancos y negros,
el aroma de croissants frescos en el aire. Alessandro pidió para ambos en un francés fluido, y noté cómo la camarera prácticamente se derretía bajo su sonrisa encantadora. Entonces, dijo después de que nos quedamos solos, cuéntame sobre Marcus Delacroix. ¿Qué te trae realmente a París? Había algo en la forma en que hacía la pregunta que me hacía querer ser completamente honesto. Tal vez porque era un extraño, alguien a quien probablemente nunca volvería a ver. O tal vez eran esos ojos que parecían ver a través de todas mis defensas cuidadosamente construidas. Mi madre murió hace 2 años. Comencé, sorprendido por mi propia franqueza. Cáncer. Después de eso, Londres empezó a parecer embrujado para mí. Cada lugar al que iba me recordaba a ella, o me recordaba cómo solía ser mi vida antes. Alessandro no dijo, lo siento, como hacía la mayoría de la gente. En cambio, solo asintió, animándome a continuar. Y luego estaba James, continué. Mi ex. 3 años de relación que terminaron cuando él obtuvo una oportunidad en Wall Street y decidió que yo no valía la pena para intentar que funcionara a distancia. Idiota, murmuró Alessandro, tan bajo que casi no lo escuché. Eso me hizo sonreír por primera vez desde que comencé a contar mi historia. Sí, bueno, de todos modos, decidí que necesitaba un reinicio completo. Un lugar donde pudiera descubrir quién soy cuando no estoy cargando el peso del pasado. ¿Y París parece el lugar adecuado? París parece libertad, respondí sin pensar. Luego me sentí avergonzado por la respuesta tan melodramática. Pero Alessandro no se rió. En cambio, sus ojos se intensificaron de nuevo, como si mis palabras hubieran tocado algo en él. Lo entiendo perfectamente, dijo suavemente. A veces necesitamos perdernos completamente para encontrarnos. Hablamos durante 2 horas. Alessandro era un oyente increíble, haciendo preguntas que me hacían pensar, riendo con mis historias sobre la vida universitaria, compartiendo algunas observaciones sobre negocios que mostraban una mente impresionantemente aguda. Estaba tan inmerso en la conversación que casi olvidé preguntarle sobre él. ¿Y tú? Pregunté finalmente. ¿Qué te trae a París? Trabajo, respondió, pero había una vacilación en su voz. Mi empresa tiene negocios en toda Europa. Viajo mucho. ¿Qué tipo de empresa? Inversiones, adquisiciones, ese tipo de cosas. Desvió la mirada, observando la calle bulliciosa. No es tan interesante como parece. Había algo en su tono que me decía que no quería hablar sobre trabajo, así que cambié de tema. Pero noté que, a pesar de haber hablado durante horas, aún sabía muy poco sobre Alessandro Romano. Era un maestro en hacer preguntas sobre mí sin revelar mucho de sí mismo. Cuando finalmente miré mi reloj, fue un shock descubrir que ya eran casi las 6 de la tarde. Dios mío, he tomado todo tu tiempo, dije, empezando a levantarme. Dijiste que tenías una reunión. La cancelé, dijo despreocupadamente, como si cancelar reuniones de negocios para conversar con extraños en cafés fuera algo que hacía regularmente. Alessandro, no deberías saber. Marcus, dijo mi nombre de nuevo de esa manera que hacía que mi estómago se revolviera. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo puramente porque querías, sin pensar en las consecuencias? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue, realmente? Había pasado tanto tiempo siendo práctico, responsable, planificando cada movimiento cuidadosamente. No lo recuerdo, admití. Entonces cena conmigo, dijo, inclinándose hacia adelante en la mesa. Conozco un restaurante pequeño en Le Marais que hace el mejor coq au vin de París. Nada extravagante, solo agradable. Cada fibra racional de mi ser me decía que me fuera. No conocía a este hombre. Había algo en él que era demasiado intenso, demasiado misterioso. Además, volaba de regreso a Londres a la mañana siguiente. Pero cuando miré sus ojos, todas esas objeciones racionales se desvanecieron. Está bien, me escuché decir, pero solo si me dejas pagar mi parte. Alessandro sonrió, y fue como si el sol hubiera salido de las nubes. Absolutamente no. El restaurante que Alessandro eligió era exactamente como había prometido. Pequeño, acogedor, con velas titilando en mesas de madera gastada, y un menú escrito a mano en un francés elegante. El tipo de lugar que los turistas nunca encuentran, frecuentado por locales que parecían conocer al propietario por su nombre. Alessandro, un hombre robusto con bigote gris, salió de la cocina en cuanto entramos, abrazando a Alessandro como a un viejo amigo. ¡Qué sorpresa maravillosa! Bonjour, Henri, respondió Alessandro,
devolviendo el abrazo con calidez. Este es Marcus, un amigo de Londres. La palabra amigo envió un pequeño pellizco a mi pecho, aunque no sabía por qué. ¿Qué más diría? Nos conocíamos desde hacía solo unas horas. Henry nos llevó a una mesa en una esquina, lejos del bullicio del restaurante, y de inmediato comenzó a recomendar platos con el entusiasmo de alguien que realmente amaba la comida. Alessandro tradujo cuando fue necesario, sus dedos rozando los míos ocasionalmente cuando señalaba algo en el menú. Cada toque casual era como una chispa eléctrica. ¿Realmente vienes aquí a menudo? Pregunté después de que Henry se alejara para buscar el vino que Alessandro había pedido. Cuando estoy en París, sí. Henry y su esposa María abrieron este lugar hace 15 años. Yo ayudé un poco cuando estaban empezando. Había más en esa historia. Podía sentirlo, pero antes de que pudiera preguntar, Henry regresó con una botella de vino tinto que presentó a Alessandro con orgullo ceremonioso. 1995, anunció. Una de las últimas botellas. Alessandro probó el vino y asintió con aprecio. Cuando Henry llenó mi copa, di un sorbo y casi suspiré de placer. Era el mejor vino que había probado en mi vida. Entonces, dijo Alessandro después de que nos quedamos solos de nuevo, cuéntame sobre tus planes para París, además del trabajo. Honestamente, no tengo muchos planes específicos. Supongo que quiero explorar la ciudad, tal vez tomar algunas clases de francés para mejorar, conocer gente. Hice una pausa dándome cuenta de lo patético que sonaba. Probablemente suena muy ingenuo. Suena valiente, corrigió. La mayoría de las personas tienen miedo de empezar de cero. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que empezar de cero? Alessandro giró el vino en su copa, observando cómo el líquido rojo oscuro reflejaba la luz de la vela. Más veces de las que me gustaría admitir, dijo finalmente, pero no siempre por elección. Había una tristeza en sus palabras que me hizo querer tomar su mano, pero me contuve. En cambio, cambié a un tema más ligero. Entonces, ¿cuál es tu parte favorita de París? Sus ojos se iluminaron. La vista desde el Sacré-Cœur, al amanecer, dijo sin dudar. Hay algo mágico en ver la ciudad despertar desde ese punto. ¿Lo has visto? Muchas veces. Soy madrugador por naturaleza y a veces cuando no puedo dormir, subo a Montmartre y veo salir el sol. La imagen de Alessandro solo en Montmartre antes del amanecer, contemplando la ciudad dormida, era extrañamente romántica y melancólica a la vez. Nuestra conversación fluyó naturalmente durante la cena. Alessandro me contó sobre su infancia en varias ciudades europeas. Su padre tenía negocios que los hacían mudarse con frecuencia. Yo compartí historias sobre crecer en Londres con mi madre, una artista que pintaba acuarelas y me enseñó a ver belleza en las pequeñas cosas. Ella estaría feliz de saber que estás buscando tu propia aventura, dijo Alessandro cuando le conté sobre el sueño de mi madre de viajar por el mundo que nunca pudo cumplir. ¿Crees? Estoy seguro. Las madres quieren que sus hijos vivan plenamente, especialmente las partes de la vida que ellas se perdieron. Había algo en la forma en que dijo eso que sugería experiencia personal, pero cuando intenté preguntar sobre su familia, él hábilmente desvió la conversación hacia mí. Mientras comíamos noté pequeños detalles sobre Alessandro que me fascinaban. La forma en que sus ojos se entrecerraban ligeramente cuando sonreía de verdad, cómo gesticulaba con las manos cuando se emocionaba hablando de algo, la manera en que escuchaba, no solo oyendo mis palabras, sino prestando atención de verdad, como si cada cosa que dijera fuera importante. Marcus, dijo en un momento de silencio cómodo entre nosotros, ¿puedo hacer una pregunta personal? Claro. ¿Estás nervioso por la mudanza? ¿Por dejar todo atrás? Pensé en eso por un momento. Aterrorizado, admití, pero también emocionado. Es extraño, pero siento como si hubiera estado dormido durante mucho tiempo, y finalmente estoy despertando. Alessandro asintió lentamente. ¿Conoces esa sensación cuando saltas de un acantilado al agua en los segundos entre el salto y el chapuzón? Cuando ya no puedes retroceder, pero aún no has llegado a donde vas. Exactamente, exclamé, impresionado por cómo había capturado perfectamente cómo me sentía. Es aterrador pero también liberador, continuó. Es cuando estás más vivo. Nuestros ojos se encontraron a través de la mesa, y sentí esa corriente eléctrica de nuevo, más fuerte esta vez. Había algo en la forma en que Alessandro me miraba que me hacía sentir completamente visto,
como si pudiera ver a través de todas las máscaras que usaba y ver exactamente quién era debajo. Cuando Henri trajo el postre, una tarte tatín que se derretía en la boca, Alessandro preguntó, «¿A qué hora es tu vuelo mañana?» «Mediodía», respondí, y una sombra de decepción cruzó su rostro. «Qué lástima. Me gustaría mostrarte esa vista desde el Sacré-Cœur». Mi corazón se aceleró. Tal vez pueda cambiar mi vuelo. ¿Lo harías? La intensidad en su voz me sorprendió. Era como si mi respuesta realmente importara para él. «¿Por qué no?», dije, haciendo eco de sus palabras de antes. «¿Cuándo fue la última vez que hice algo puramente porque quería?» Alessandro sonrió, y esta vez fue diferente a todos los sonrisas que me había dado durante la noche. Este era íntimo, esperanzado, como si le hubiera dado un regalo inesperado. «Entonces es una cita», dijo suavemente. La palabra cita quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de posibilidades que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Después de la cena, caminamos lentamente por las calles empedradas de Le Marais. París de noche era mágico, con luz dorada derramándose de las ventanas de los apartamentos y parejas jóvenes riendo en los cafés. Alessandro me contó historias sobre los barrios por los que pasábamos, señalando arquitectura interesante, compartiendo leyendas locales. «Realmente conoces bien esta ciudad», observé. «Paso mucho tiempo aquí», dijo simplemente. Cuando llegamos a mi hotel nos detuvimos frente a la entrada, ninguno de los dos queriendo que la noche terminara. «Marcus», dijo Alessandro mi nombre de esa manera otra vez. «Gracias por hoy. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve una conversación tan genuina. Gracias por cancelar tu reunión», respondí, intentando mantener el tono ligero aunque mi corazón latía desbocado. Se inclinó y besó mi mejilla, un gesto que podría haber sido perfectamente casual, si no fuera por la forma en que sus labios se detuvieron un segundo más de lo necesario, o cómo su mano encontró brevemente la mía. «Hasta mañana», murmuró contra mi piel, y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Cuando entré al hotel, aún podía sentir el calor de sus labios en mi mejilla. Me acosté en la cama del hotel mirando al techo, repasando cada momento de la noche, cada palabra que intercambiamos, cada mirada que compartimos. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso. Alessandro Romano era claramente un hombre con secretos, alguien cuyo mundo era muy diferente al mío. Pero cuando pensé en la posibilidad de tomar ese vuelo a Londres y no volver a verlo, sentí un vacío en el pecho que me asustó por su intensidad. Tomé mi teléfono y cambié mi vuelo para el día siguiente. Después de todo, ¿qué daño podía hacer ver un amanecer? Y entonces, chicos que siguen nuestra historia, ¿están sintiendo esa química entre Marcus y Alessandro? Dejen en los comentarios qué creen que pasará en su cita en Montmartre. ¿Quieren que continúe esta historia? Etiqueten a ese amigo que ama un romance intenso para que lo siga con ustedes. Desperté a las 5 de la mañana sin necesidad de despertador, mi cuerpo vibrando de expectativa. A través de la ventana del hotel, París aún dormía bajo un manto de niebla matinal, las calles vacías, salvo por algunos trabajadores madrugadores, y el ocasional taxi pasando silenciosamente. Tomé una ducha rápida intentando calmar los nervios que bailaban bajo mi piel. No podía dejar de pensar en la forma en que Alessandro había dicho «hasta mañana», como si llevara una promesa que ninguno de los dos había verbalizado. Me vestí con jeans oscuros y un suéter de cachemira gris que había comprado para la entrevista, queriendo parecer casual pero aún atractivo. Cuando bajé al vestíbulo a las 5:30, Alessandro ya estaba allí, apoyado elegantemente contra una de las columnas de mármol. Vestía jeans negros y una chaqueta de cuero que lo hacía parecer peligrosamente atractivo. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron con algo que hizo que mi corazón se acelerara. «Buenos días, Marcus», dijo, acercándose. «¿Listo para la mejor vista de París?» «Más que listo», respondí, y me di cuenta de que era verdad. Había algo en estar con Alessandro que me hacía sentir más valiente, más dispuesto a abrazar aventuras. Había traído un coche, un Aston Martin plateado que probablemente costaba más de lo que ganaría en 5 años. Cuando comenté sobre ello, solo se encogió de hombros. «Me gustan los coches», me dijo simplemente, pero había algo en su tono que sugería que había más en la historia. El trayecto por las calles silenciosas de París fue mágico. Alessandro conocía todos los atajos,
navegando por las calles estrechas con una confianza que hablaba de años de familiaridad con la ciudad. Hablamos suavemente mientras conducía, nuestras voces bajas para coincidir con la quietud de la mañana. ¿Siempre has sido madrugador?, pregunté observando cómo parecía completamente despierto a pesar de la hora. Insomnio, admitió. Duermo poco desde hace años. Eventualmente aprendes a amar las horas silenciosas cuando el resto del mundo está durmiendo. Suena solitario. Me lanzó una mirada rápida. A veces lo es, pero también tiene una paz única. Cuando estás despierto solo en el mundo, es cuando realmente puedes escuchar tus propios pensamientos. Había una melancolía en sus palabras que me hizo querer preguntar más, pero llegamos al pie de Montmartre antes de que pudiera encontrar las palabras adecuadas. La subida al Sacré-Cœur fue empinada, pero Alessandro conocía un camino a través de pequeños callejones que era menos turístico y más íntimo. Pasamos por cafés cerrados y pequeñas tiendas que aún tenían las persianas bajas, nuestros pasos resonando suavemente en las piedras antiguas. ¿Cuántas veces has hecho esta caminata?, pregunté, notando cómo navegaba sin dudar. Muchas, respondió, especialmente después de noches difíciles. Hay algo en ver salir el sol que me recuerda que siempre hay un nuevo comienzo disponible. Llegamos a la cima con 15 minutos de sobra. Alessandro me llevó a un lugar específico, lejos de los pocos turistas madrugadores, donde la vista se extendía majestuosamente sobre todo París. La ciudad se desplegaba ante nosotros como un tapiz de luces doradas punteando la oscuridad, el Sena serpenteando por el centro como una cinta plateada. Dios mío, susurré, sin aliento tanto por la vista como por la caminata. Espera, murmuró Alessandro detrás de mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo contra mi espalda. Lo mejor está por venir. Nos quedamos allí en un silencio cómodo, esperando. Estaba hiperconsciente de cada respiración suya, de la forma en que ocasionalmente sus dedos rozaban los míos cuando señalaba algo en la vista, del sutil aroma de su colonia mezclado con cuero, y algo que era puramente él. Entonces comenzó. Primero, solo una tenue línea de luz dorada en el horizonte oriental. Poco a poco, la luz se extendió, pintando el cielo en tonos de rosa y naranja que se reflejaban en las ventanas de los edificios abajo. París comenzó a despertar lentamente, luces encendiéndose en apartamentos, los primeros coches apareciendo en las calles principales. «Es perfecto», respiré completamente encantado. «Sí», asintió Alessandro, pero cuando me giré para mirarlo, no estaba mirando la vista, me estaba mirando a mí. El momento se extendió entre nosotros, cargado de una tensión que hacía que el aire pareciera electrificado. Sus ojos descendieron a mis labios, luego volvieron a mis ojos, una pregunta silenciosa que hizo que mi corazón latiera desbocado. «Marcus», dijo mi nombre como una oración, dando un paso más cerca. «Alessandro», susurré de vuelta, mi voz casi perdida en el viento matinal. Levantó la mano, sus dedos trazando suavemente la línea de mi mandíbula. El toque envió escalofríos por todo mi cuerpo. «¿Puedo?». En lugar de responder con palabras, me incliné hacia él. Nuestros labios se encontraron en un beso que fue suave y tentativo al principio, luego se profundizó cuando sentí sus manos encontrar mi cintura, atrayéndome más cerca. Besar a Alessandro fue como descubrir un nuevo tipo de hambre que no sabía que tenía. Sus labios eran suaves pero insistentes, sus manos firmes contra mi espalda. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Eso fue... comencé, pero no pude encontrar palabras adecuadas. «Inevitable», completó su frente apoyada en la mía. «Desde el momento en que te vi ayer, supe que esto iba a pasar. Alessandro», comencé, queriendo decir algo sobre cómo regresaba a Londres, sobre cómo ni siquiera sabía si conseguiría el empleo, sobre todas las razones prácticas por las que esto era complicado. «Shh», murmuró, su pulgar trazando mis labios. «No pienses ahora, solo siente». Y entonces me besó de nuevo, y todos mis pensamientos racionales se disolvieron como niebla matinal. Pasamos el resto de la mañana explorando Montmartre, como si fuéramos dos turistas enamorados en luna de miel. Alessandro me mostró rincones escondidos de la Place du Tertre, que solo los locales conocían. Compró croissants aún calientes de una pequeña panadería donde el dueño lo saludó por su nombre. Me llevó a ver artistas callejeros que apenas comenzaban a montar sus caballetes.
Pero lo que más me marcó no fueron los lugares que vimos, sino la forma en que estar con él hacía que todo pareciera más vívido, más intenso. Los colores parecían más brillantes, los sabores más ricos, cada momento cargado de una energía que nunca había experimentado antes. ¿Tienes que regresar hoy?, preguntó cuando nos detuvimos en un pequeño café para almorzar. Su mano descansaba casualmente sobre la mía en la mesa, sus dedos trazando patrones perezosos en mi piel que hacían difícil concentrarme en la comida. Mi nuevo vuelo es a las 6, respondí. Pero Alessandro, ni siquiera sé si conseguiré el empleo. Tal vez estoy planeando una mudanza a París que nunca ocurrirá. ¿Y si te dijera que estoy seguro de que lo conseguirás?, dijo con una confianza que me sorprendió. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Dudó por un momento, como si estuviera decidiendo algo. Porque conozco a Margot Dubois desde hace años. Es una excelente juez de carácter, y si te llamó para una entrevista personal, es porque ya estaba un 90% convencida. ¿Conoces a Margot?, pregunté, sorprendido. ¿Cómo? Otra vez esa vacilación. Negocios. Mi empresa a veces trabaja con Lumière en campañas para clientes internacionales. Había algo que no me estaba contando. Podía sentirlo. Pero antes de que pudiera indagar más, mi teléfono sonó. Era un número francés que no reconocí. «Hola», atendí nerviosamente. «¿Marcus? Soy Margot Dubois de Lumière Marketing». Mi corazón se detuvo. «Tengo buenas noticias para ti». Miré a Alessandro, que me observaba intensamente. «¿Qué tipo de buenas noticias?», logré preguntar. «Queremos ofrecerte el puesto. ¿Cuándo podrías empezar?». Por un momento me quedé completamente mudo. Conseguí el empleo. Realmente lo conseguí. Es increíble, logré decir. «Gracias, Madame Dubois. ¿Cuándo necesitan una respuesta? ¿Qué tal si nos reunimos mañana para discutir los detalles? Sé que probablemente necesitas organizar tu mudanza desde Londres». Después de colgar, miré a Alessandro en shock. «Lo conseguí», dije suavemente. Realmente conseguí el empleo. La sonrisa que se extendió por su rostro fue genuina y orgullosa. «Te lo dije», dijo, apretando mi mano. «Felicidades, Marcus». «Eso significa que me mudaré a París», dije aún procesándolo. «¿De verdad? Eso significa», dijo Alessandro inclinándose más cerca, «que tendremos mucho más tiempo para conocernos». La forma en que lo dijo, cargada de promesas y posibilidades, hizo que mi estómago se revolviera de una manera deliciosa. Pasamos el resto de la tarde paseando por las orillas del Sena. Alessandro me contó más sobre París, sobre sus lugares favoritos, sobre pequeños restaurantes y librerías escondidas que debería descubrir cuando me mudara. Pero también hubo momentos de silencio cómodo, cuando simplemente caminábamos de la mano, absorbiendo la realidad de que esto, fuera lo que fuera, no necesitaba terminar hoy. «Marcus», dijo cuando nos detuvimos en un puente para observar los barcos turísticos pasar debajo, «¿puedo preguntarte algo?». «Claro. Ayer mencionaste a James, tu exnovio». Sentí mis músculos tensarse ligeramente. «¿Hace cuánto terminaron?». «8 meses», respondí honestamente. «¿Por qué?». «Porque quiero estar seguro de que estás listo para esto», dijo gesticulando entre nosotros dos. «Para algo nuevo». La pregunta me tomó por sorpresa, principalmente porque era algo en lo que yo mismo había estado evitando pensar. ¿Estaba listo? James me había herido profundamente cuando eligió su carrera por encima de nuestra relación. Me había dejado cuestionando mi propio valor, mi capacidad de ser digno del amor de alguien. «No lo sé», admití. James me hizo sentir como si no fuera suficiente, como si fuera solo un escalón en su escalera, no su destino final. Alessandro dejó de caminar y se giró para enfrentarme completamente. «Marcus, mírame», dijo, sus manos enmarcando mi rostro. «Cualquier hombre que te deje ir es un completo idiota. Tú eres extraordinario». La intensidad en su voz me dejó sin palabras. «Alessandro». «No, déjame terminar», continuó. «En menos de 24 horas me has hecho sentir más conectado con otra persona de lo que me he sentido en años. Eres inteligente, divertido, lo suficientemente valiente como para rehacer tu vida entera por un sueño. Cualquiera que no pueda ver eso, no te merece». Lágrimas picaron en mis ojos ante la sinceridad en su voz. «¿Cómo puedes estar tan seguro? Apenas me conoces». «A veces no necesitas conocer a alguien durante años para reconocer algo especial», dijo suavemente. «A veces simplemente lo sabes». Me besó de nuevo allí en el puente,
Y esta vez el beso llevaba más que atracción, llevaba promesa, esperanza, la posibilidad de algo real y duradero. Cuando nos separamos, supe que algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. Las heridas que James había dejado no estaban completamente curadas, pero por primera vez en meses, sentí que podrían estarlo. El aeropuerto llegó demasiado pronto. Alessandro insistió en llevarme, a pesar de mis protestas de que podía tomar un taxi. Durante todo el trayecto, mantuvimos una conversación ligera sobre mis planes para la mudanza, sobre apartamentos en París, sobre cómo debería manejar los primeros días en el nuevo empleo, pero había una tensión subyacente, una conciencia de que nos estábamos separando sin saber exactamente cuándo nos volveríamos a ver. ¿Cuándo crees que podrás mudarte completamente?, preguntó mientras estacionaba en el aeropuerto. Unas semanas, tal vez. Necesito dar aviso en mi trabajo de medio tiempo, organizar mis cosas, encontrar un apartamento. Si necesitas ayuda con cualquier cosa, apartamento, recomendaciones, cualquier cosa, llámame, dijo, entregándome una tarjeta de visita. Miré la tarjeta y mi corazón casi se detuvo. Alessandro Romano, CEO, Romano Enterprises. No era solo una tarjeta de negocios común, era pesada, hecha en papel de alta calidad, con una simplicidad elegante que gritaba clase y poder. ¿CEO? Pregunté, mirándolo con asombro. Alessandro, ¿qué tipo de empresa es exactamente Romano Enterprises? Se pasó la mano por el cabello, luciendo incómodo por primera vez desde que lo conocí. Es complicado, Marcus. Intenta explicármelo, insistí. Inversiones, principalmente, adquisiciones de empresas, desarrollo inmobiliario, algunas asociaciones internacionales. Hizo una pausa. Es una empresa grande, Marcus, muy grande. ¿Qué tan grande? Lo suficientemente grande como para que mi nombre aparezca ocasionalmente en revistas de negocios, admitió a regañadientes. Mi mente comenzó a procesar eso. Alessandro no era solo un empresario exitoso, era rico, realmente rico, el tipo de hombre que probablemente tenía casas en varias capitales europeas, que viajaba en jet privado, que se movía en círculos sociales completamente diferentes a los míos. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, y él debió haber oído el cambio en mi tono. Porque quería que me conociera solo como Alessandro, dijo suavemente, no como el CEO Romano, ni como el heredero de la familia Romano, ni cualquier otra etiqueta que la gente suele ponerme. Quería que me vieras. ¿Familia Romano? Repetí. Alessandro, ¿quién eres exactamente? Suspiró profundamente. Mi padre construyó Romano Enterprises desde cero en los años 80. Cuando murió hace 5 años, heredé todo. La empresa, las responsabilidades, las expectativas. Su voz se tornó amarga, y toda la soledad que viene con eso. Empecé a entender por qué había parecido tan interesado cuando hablé de empezar una vida nueva, de ser libre para descubrir quién era. Alessandro nunca había tenido esa opción. Había nacido para un papel que no eligió. Por eso vienes a París solo a ver el amanecer, dije, no como una pregunta, sino como una realización. Asintió. Es uno de los pocos lugares donde puedo ser solo yo mismo. Volví a mirar la tarjeta en mis manos, luego al hombre que había pasado las últimas 24 horas haciéndome sentir como si fuera la persona más interesante del mundo. Rico o pobre, CEO o no, seguía siendo el mismo Alessandro que canceló una reunión para tomar café conmigo, que conocía la historia de cada barrio parisino, que me besó como si fuera valioso. Alessandro, dije finalmente, gracias por mostrarme quién eres realmente. El alivio en sus ojos fue palpable. ¿Estás seguro de que no cambia nada? Cambia algunas cosas, admití honestamente. Ahora sé por qué conduces un Aston Martin y por qué Henry te trata como realeza, pero no cambia lo que siento por ti. ¿Y qué sientes por mí?, preguntó, su voz baja e intensa. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué sentía? En 24 horas, Alessandro había puesto mi mundo patas arriba de maneras que aún estaba intentando entender. Siento como si hubiera estado esperándote sin saberlo, dije honestamente, como si todas las partes de mi vida me hubieran llevado a este momento. Sus ojos se oscurecieron, y se inclinó para besarme una vez más. Este beso fue diferente a los demás, más urgente, más desesperado, como si estuviera intentando memorizar el sabor de mis labios. Te voy a extrañar, murmuró contra mi boca. También te extrañaré,
respondí, sorprendido por lo cierta que era esa afirmación. El anuncio de mi vuelo resonó por el aeropuerto, recordándome que el mundo real estaba esperando. Llámame cuando llegues a Londres, dijo Alessandro. Y Marcus, llámame cuando estés listo para regresar a París. No importa la hora, no importa el día. Lo prometo, dije, tomando mi equipaje. Caminé hacia el control de seguridad, girándome una última vez para verlo. Alessandro estaba parado exactamente donde lo había dejado, con las manos en los bolsillos, observándome partir con una expresión que mezclaba tristeza y esperanza. En el avión apoyé la cabeza en la ventana e intenté procesar todo lo que había pasado. En menos de 2 días, mi vida había cambiado por completo. No solo el empleo, sino Alessandro. Él había despertado algo en mí que no sabía que existía. Una capacidad para sentir intensamente, para desear algo más allá de la seguridad y la previsibilidad que siempre había buscado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de él. Llega a casa sano y salvo. Ya estoy contando los días hasta que regreses. Sonreí respondiendo. Gracias por mostrarme París, y por mostrarme que aún puedo sentir así. La respuesta llegó casi de inmediato. Esto es solo el comienzo, Marcus. Nosotros somos solo el comienzo. Cuando el avión despegó, llevándome de vuelta a mi antigua vida en Londres, supe que nada volvería a ser lo mismo. Alessandro Romano había entrado en mi vida como una tormenta, cambiando todo a su paso, y por primera vez en mucho tiempo, estaba ansioso por ver a dónde me llevaría esa tormenta. Pero también sabía en el fondo que hombres como Alessandro Romano no se enamoraban de chicos comunes como yo. Había un mundo entero de diferencias entre nosotros, y una pequeña parte de mí se preguntaba si esas 24 horas mágicas en París habían sido solo eso, magia que se desvanecería al enfrentarse a la realidad. Solo el tiempo diría si lo que sentíamos el uno por el otro podría sobrevivir al mundo real. Y entonces, chicos, sintiendo la tensión crecer entre nuestros protagonistas, Alessandro finalmente reveló quién es realmente. Pero, ¿será esta diferencia de mundos un obstáculo para su amor? Marcus ya lo extraña. ¿Y ustedes? Comentan qué creen que pasará cuando Marcus regrese a París. No olviden darle like y compartir para no perderse ningún capítulo de esta historia que apenas está calentando. Motores. Las 2 semanas siguientes a mi regreso a Londres pasaron en una neblina de preparativos y una constante añoranza. Alessandro y yo intercambiábamos mensajes diariamente, a veces largas conversaciones sobre nuestros días, a veces solo un buenos días, que me hacía sonreír sin importar cómo me sentía. Me enviaba fotos de París, un café que pensó que me gustaría, una librería que descubrió, el entusiasmante amanecer desde Montmartre con el mensaje, no es lo mismo sin ti. Cada mensaje intensificaba tanto la anticipación como una creciente ansiedad. En las noches de insomnio, mientras empaquetaba mis pertenencias o llenaba formularios para la mudanza, me sorprendía cuestionándome si esos momentos en París habían sido reales, si Alessandro realmente sentía por mí lo que yo estaba sintiendo por él. Pareces diferente, comentó mi amiga Sara cuando nos encontramos para un café de despedida. Hay algo en ti que está brillando. Es París. Mentí parcialmente. Estoy emocionado por la mudanza. ¿Solo París? Preguntó, estudiándome con esa mirada perspicaz que la hacía una excelente periodista. ¿O hay alguien en París? Sentí mi rostro sonrojarse. Tal vez. Marcus, ¿conociste a alguien y no me lo contaste? Se inclinó sobre la mesa, los ojos brillando de curiosidad. Cuéntame todo. Ahora. Le conté una versión editada de la historia. El encuentro casual, la cena, el amanecer. Omití la parte sobre Alessandro siendo CEO de un imperio empresarial, la intensidad de nuestros besos, la forma en que pensar en él hacía que mi corazón se acelerara. Suena increíble, dijo Sara cuando terminé. Pero Marcus, ¿estás seguro de que estás listo para algo serio? Después de James. James fue hace 8 meses, dije a la defensiva. Lo sé, pero te lastimó mucho. Y ahora te estás mudando a otro país, empezando un nuevo trabajo. Tal vez deberías enfocarte en asentarte primero. Era el mismo consejo práctico que me había estado dando a mí mismo, pero escucharlo de Sara me irritó inexplicablemente. Tal vez algunas cosas valgan el riesgo, dije. Ella levantó las manos en señal de rendición. Está bien, solo quiero que estés feliz.
pero sus palabras se quedaron en mi cabeza durante todo el vuelo a París 2 días después. Tal vez tenía razón, tal vez me estaba moviendo demasiado rápido, enamorándome de alguien que apenas conocía, complicando una mudanza que ya era suficientemente intimidante. Todos esos pensamientos se evaporaron en el momento en que vi a Alessandro esperándome en el aeropuerto. Estaba apoyado contra la pared cerca de la salida de llegadas, vistiendo jeans negros y una camisa blanca simple, que de alguna manera lo hacía parecer más deslumbrante que cualquier traje de diseño. Cuando nuestros ojos se encontraron, la sonrisa que se extendió por su rostro fue como el sol naciente, cálida, brillante y completamente genuina. Marcus, dijo mi nombre como una oración de gratitud cuando me acerqué. Alessandro, respondí, y entonces me atrajo a sus brazos allí mismo en medio del aeropuerto, besándome como si fuéramos las únicas 2 personas en el mundo. Te extrañé tanto, murmuró contra mis labios. 2 semanas parecieron 2 meses. Yo también, admití, sorprendido por la intensidad del alivio que sentí al estar en sus brazos de nuevo. Había organizado todo para mi llegada. Un apartamento temporal en Le Marais, solo hasta que encuentres algo permanente, insistió cuando protesté por su generosidad. Una comida de bienvenida en nuestro restaurante, porque ya era nuestro restaurante en mi mente, y una tarde entera libre para readaptarme a la ciudad. ¿Cómo fue tu primer día de trabajo?, preguntó 2 días después cuando nos encontramos para cenar. Había comenzado en Lumière esa mañana, y mi cabeza aún estaba girando con nueva información, nombres para recordar, procesos para aprender. Intimidante, admití. Todos son tan sofisticados, tan experimentados. Me siento como un impostor usando trajes prestados. Síndrome del impostor, dijo Alessandro con comprensión. Yo también lo he sentido. ¿Tú, Alessandro? Tú construiste un imperio. Heredé un imperio, corrigió. Y en los primeros años, me despertaba cada mañana esperando que alguien descubriera que no tenía idea de lo que estaba haciendo. ¿Y ahora? Ahora sé que nadie realmente sabe lo que está haciendo la mayor parte del tiempo, dijo con una sonrisa. La diferencia es que algunas personas se vuelven mejores fingiendo que lo saben. Hablamos sobre el trabajo, sobre mis colegas, sobre los proyectos en los que sería asignado. Alessandro conocía el sector lo suficientemente bien como para ofrecer consejos útiles, pero era lo suficientemente cuidadoso como para nunca parecer condescendiente. Era un equilibrio delicado que me hizo darme cuenta de lo atento que era a mis inseguridades. Hay algo que necesito decirte, dijo cuando estábamos terminando el postre, sobre cómo conseguiste el empleo. Algo en su tono hizo que mi estómago se apretara. ¿Qué quieres decir? Cuando mencionaste Lumière ese primer día llamé a Margot, admitió sin poder mirarme a los ojos. No interferí en el proceso de contratación, pero puede que haya mencionado que me impresionaste. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Hiciste qué? Marcus, escúchame, dijo rápidamente, finalmente mirándome. Conseguiste el empleo porque eres talentoso y calificado. Margot me lo dijo ella misma. Solo aceleré el proceso. Aceleraste el proceso, repetí. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Alessandro, ¿cómo puedo saber si conseguí el empleo por mis propios méritos o porque tienes influencia? Porque conozco a Margot desde hace años, y ella nunca contrataría a alguien solo como un favor. Su reputación vale más que cualquier amistad. Quería creerle. Desesperadamente quería creer que mi logro había sido genuino, pero había una voz molesta en mi cabeza, una voz que sonaba sospechosamente como James, susurrando que era ingenuo, que hombres como Alessandro siempre conseguían lo que querían a través de influencia y poder. ¿Por qué hiciste eso?, pregunté. Porque quería que volvieras a París, dijo simplemente, porque no podía dejar de pensar en ti, y la idea de que no consiguieras el empleo y abandonaras el sueño me mataba. La honestidad cruda en su voz debería haberme tranquilizado, pero en cambio solo intensificó mi confusión. Alessandro, apenas me conoces. No puedes reorganizar la vida de las personas solo porque quieres que estén cerca de ti. No es eso lo que estoy haciendo, dijo, una nota de frustración entrando en su voz. Marcus, ¿tú qué? Se pasó las manos por el cabello, luciendo más joven y más vulnerable de lo que lo había visto nunca. Me estoy enamorando de ti, dijo finalmente. Tal vez ya me he enamorado. Y sí,
Usé mi influencia para dar un pequeño empujón porque la alternativa era dejarte ir, y no podía soportar esa idea. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía escucharlo. Alessandro, comencé, pero no sabía cómo terminar la frase. Dime que sientes lo mismo, dijo suavemente. Dime que no soy el único que siente como si hubiera encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. La verdad era que sentía exactamente eso. Pero la revelación sobre el empleo había reavivado todas mis inseguridades sobre nuestras diferencias, sobre si realmente podía pertenecer a su mundo. Necesito tiempo para procesar esto, dije finalmente. La decepción en sus ojos fue como una puñalada, pero asintió. Claro, ¿cuánto tiempo necesitas? No lo sé. Hizo un gesto al camarero para pedir la cuenta, y el resto de la noche pasó en un silencio incómodo que contrastaba dolorosamente con la facilidad natural que siempre habíamos tenido juntos. Los días siguientes fueron tortuosos. Alessandro respetó mi pedido de espacio, pero su ausencia era como un agujero físico en mi pecho. Me concentré en el trabajo, conociendo a mis colegas, aprendiendo los sistemas de Lumière, intentando probarme a mí mismo que merecía estar allí. Fue durante mi primera reunión con un cliente que descubrí exactamente cuán pequeño era el mundo de los negocios europeos. Nuestro próximo cliente es bastante importante, explicó Margot mientras revisábamos los archivos. Romano Enterprises está considerando una gran campaña de rebranding para sus propiedades hoteleras. Mi sangre se heló. ¿Romano Enterprises? Sí, ¿los conoces? Es una de las mayores empresas de inversión de Europa. El CEO, Alessandro Romano, es bastante joven pero impresionantemente visionario. Tragué saliva. He oído hablar. Genial. Serás parte del equipo responsable de la presentación inicial la próxima semana. El universo claramente estaba conspirando contra mí. Durante el fin de semana, mientras paseaba por los mercados del Emares intentando distraer mi mente, me topé con Henry del restaurante. «Marcus», exclamó, abrazándome cálidamente. «¿Cómo te estás adaptando a París?» «Bien», mentí. «¿Y tú, Henry? ¿Cómo van las cosas en el restaurante?» «Ah, no puedo quejarme, especialmente con Alessandro ayudándonos con ese problema de la licencia municipal». ¿Problema de licencia? Henry asintió. Algunos burócratas estaban siendo difíciles, amenazando con cerrar el restaurante por regulaciones antiguas ridículas. Alessandro lo resolvió todo en una semana. ¿Hace eso a menudo? ¿Ayudar a la gente? Más de lo que imaginarías, dijo Henry con cariño. Ese chico tiene un corazón enorme, a pesar de intentar esconderlo detrás de toda esa seriedad de negocios. ¿Sabías que pagó en secreto las facturas médicas de la hija de mis vecinos cuando ella tenía leucemia? No, no lo sabía. De hecho, estaba empezando a darme cuenta de que sabía muy poco sobre el verdadero Alessandro Romano. Nunca habla de esas cosas, continuó Henry. Pero nosotros lo sabemos, la comunidad lo sabe. Él cuida de las personas. Cuando regresé al apartamento esa noche, encontré una caja en la puerta con mi nombre. Dentro había un pequeño cuadro, una acuarela de París al amanecer, vista desde Montmartre. Era exquisita, claramente pintada por un artista talentoso, y capturaba perfectamente la vista que Alessandro y yo habíamos compartido esa primera mañana. Había una tarjeta, para que nunca olvides que París puede ser mágico. Sostuve el cuadro contra mi pecho, y finalmente permití que las lágrimas que había estado conteniendo durante días cayeran libremente. El lunes, entré en la sala de conferencias de Lumière con las manos sudando y el corazón acelerado. Alessandro ya estaba allí, vestido con un traje gris oscuro que lo hacía parecer cada centímetro el poderoso CEO que era. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi sorpresa, esperanza y algo que parecía dolor pasar rápidamente por su rostro. «Señor Romano», dijo Margot, «me gustaría presentarle a nuestra más reciente adquisición, Marcus Delacroix». «Un placer conocerte, señor Delacroix», dijo Alessandro formalmente, extendiendo la mano. «El placer es mío, señor Romano», respondí, estrechando su mano e intentando ignorar la familiar corriente eléctrica. La reunión duró 2 horas. Alessandro fue profesional, incisivo, haciendo preguntas inteligentes sobre estrategia de marca y posicionamiento de mercado. Yo contribuí cuando era apropiado, ofreciendo ideas sobre tendencias digitales y compromiso de los millennials.
Hubo momentos en que sentí sus ojos en mí, pero cada vez que miraba en su dirección, él estaba concentrado en los documentos frente a él. Al final de la reunión, Margot anunció: «Señor Romano, Marcus será el líder del proyecto por parte de Lumière. Estoy segura de que trabajarán muy bien juntos». «Estoy seguro de eso también», dijo Alessandro, mirándome directamente por primera vez durante toda la reunión. «Marcus parece ser exactamente el tipo de profesional que buscamos». Después de que todos salieron, nos quedamos solos en la sala de conferencias por un momento. «¿Lo sabías?», pregunté. «¿Que estarías aquí?». «No». Margot mencionó que había asignado a un nuevo empleado al proyecto, pero no dijo quién. Hizo una pausa. «¿Esto será un problema para ti?». «Debería ser un problema para ti», respondí. «Soy yo quien tiene un conflicto de intereses aquí. Marcus, estás calificado para este proyecto. Margot no te habría elegido si no lo estuvieras». Había algo en su voz, un cansancio que no estaba allí antes, que me hizo mirarlo realmente por primera vez. Parecía cansado, como si no hubiera estado durmiendo bien. Había líneas alrededor de sus ojos que no recordaba haber visto antes. «Alessandro», comencé, pero él ya estaba caminando hacia la puerta. «Tengo una llamada en 5 minutos», dijo sin girarse. «Podemos programar nuestra próxima reunión a través de Margot». Y luego se fue, dejándome solo en la sala de conferencias con el corazón roto y más confundido que nunca. Las siguientes 2 semanas establecieron un patrón doloroso. Alessandro y yo nos encontrábamos para reuniones de negocios, manteníamos conversaciones profesionales y educadas, y cuidadosamente evitábamos cualquier tema personal. Él era un cliente exigente pero justo, yo era un consultor competente pero cauteloso, y ambos fingíamos que la tensión en el aire entre nosotros era puramente profesional. Pero podía ver a través de la máscara. Notaba cómo sus ojos se detenían en mi rostro cuando pensaba que no lo miraba, cómo su voz se suavizaba ligeramente cuando decía mi nombre, cómo sus dedos se crispaban levemente cuando le pasaba documentos, y nuestras manos casi se tocaban. La situación llegó a un punto crítico durante una reunión particularmente tensa sobre la dirección creativa. El equipo de Romano Enterprises, claramente sintiendo la tensión entre Alessandro y yo, estaba siendo extrañamente defensivo sobre cada sugerencia que hacíamos. «Con todo respeto», dijo el director de marketing de Romano, un hombre de unos 50 años con una actitud arrogante, «no creo que Lumière comprenda realmente la sofisticación de nuestra clientela». Sentí mi mandíbula apretarse. Habíamos trabajado incansablemente en la presentación, investigando exhaustivamente el mercado de hospitalidad de lujo, desarrollando conceptos innovadores que respetaban la elegancia tradicional mientras atraían a clientes más jóvenes. ¿Puedo preguntar específicamente qué considera inadecuado en nuestro enfoque?, pregunté, manteniendo mi voz cuidadosamente neutral. «Bueno, esta obsesión con las redes sociales, por ejemplo», dijo gesticulando despectivamente hacia nuestras maquetas digitales. «Nuestros clientes valoran la discreción, la exclusividad, no quieren que sus experiencias sean transmitidas al mundo». «En realidad», interrumpí, «nuestra investigación muestra que incluso los clientes de lujo, especialmente en el rango de 25 a 45 años, usan las redes sociales para descubrir y compartir experiencias. La clave es crear contenido que se sienta exclusivo y aspiracional, no comercial». «Marcus tiene razón», dijo Alessandro suavemente, hablando por primera vez en 20 minutos. «Nuestros propios datos internos confirman esas tendencias». El director de marketing pareció sorprendido por ser contradicho por su propio CEO. «Señor Romano, solo pensé, yo decidiré qué pensar sobre las recomendaciones de Lumière», dijo Alessandro, su voz cargada de una autoridad que hizo que todos en la sala se enderezaran. «Continúen, por favor». Después de eso, la reunión continuó más suavemente, pero podía sentir las miradas curiosas del equipo de Romano alternando entre Alessandro y yo. Cuando la reunión terminó, Alessandro permaneció en la sala mientras su equipo salía. «Gracias», dijo cuando nos quedamos solos. «¿Por qué?». «Por ser profesional a pesar de todo». «Alessandro», comencé, pero levantó la mano. «Sé que necesitas espacio. Estoy intentando respetar eso, pero Marcus, debes saber que esto me está matando». El dolor crudo en su voz rompió algo dentro de mí. «Tampoco está siendo fácil para mí. Entonces, ¿por qué nos hacemos esto?». Era una buena pregunta. ¿Por qué lo hacíamos?
porque tenía miedo, porque nuestras diferencias parecían insuperables, porque una parte de mí aún creía que no merecía a alguien como él, porque es complicado, dije finalmente. Solo es complicado si lo permitimos. Alessandro, eres un CEO multimillonario con casas en múltiples ciudades y un jet privado. Soy un recién graduado que comparte un apartamento diminuto con dos extraños hasta que encuentre mi propio lugar. ¿Y? Repetí, incrédulo. ¿Cómo puede funcionar esto? De la misma manera que funciona cualquier relación, dijo, levantándose y caminando hacia donde estaba. Dos personas deciden que lo que sienten el uno por el otro es más importante que los obstáculos. Pero los obstáculos son reales, Alessandro. Tu mundo, tus responsabilidades. Mi mundo está vacío sin ti en él, dijo simplemente. Marcus, en las últimas 2 semanas, he vuelto a despertarme solo a las 4 de la mañana subiendo a Montmartre, porque es el único lugar donde aún puedo sentirte conmigo. Lágrimas picaron en mis ojos ante la imagen de él solo en nuestra colina, observando amaneceres que ya no significaban nada sin mí allí. No puedes seguir haciendo eso, susurré. No puedo seguir haciendo muchas cosas. Estuvo de acuerdo. No puedo seguir fingiendo que trabajar contigo es solo trabajo. No puedo seguir mintiéndome a mí mismo, que puedo ser solo profesional, cuando todo lo que quiero es besarte cada vez que hablas. Y no puedo seguir despertándome cada mañana esperando que hoy sea el día en que me perdones por intentar ayudarte, porque te amo. Mi corazón se detuvo. Alessandro, te amo, Marcus, repitió, más firme esta vez. Sé que es rápido, sé que es aterrador, sé que complica todo, pero es verdad. Las palabras que había estado intentando no pensar, no sentir, explotaron en mi pecho. Yo también te amo. El alivio en su rostro fue instantáneo y devastador. Entonces deja de luchar contra esto. Deja de castigarnos por algo que es bueno. No es tan simple. ¿Por qué no? ¿Y si no funciona? Las palabras salieron en un torrente. ¿Y si te cansas de mí? ¿Y si no logro encajar en tu mundo? ¿Y si te das cuenta de que puedes tener a cualquiera y no necesitas conformarte conmigo? Alessandro me estudió por un largo momento. Luego tomó su maletín y comenzó a caminar hacia la puerta. Por un momento terrible, pensé que se estaba rindiendo, que finalmente lo había alejado demasiado. Pero en la puerta, se giró. Marcus, necesito que tomes una decisión. O confías en mí y en lo que tenemos, o no confías. No puedo seguir demostrando mi valor todos los días. Alessandro, espera. Estaré en Montmartre mañana al amanecer, dijo. Si decides que vale la pena luchar por lo que tenemos, encuéntrame allí. Si no apareces, entenderé que tu respuesta es no. Y luego se fue, dejándome solo con el ultimátum más importante de mi vida. Pasé toda la noche despierto, mi mente girando entre miedo y deseo, lógica y emoción. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Alessandro solo en Montmartre, esperándome. Cada vez que intentaba ser racional sobre nuestras diferencias, recordaba la forma en que me miraba como si fuera la cosa más preciosa del mundo. A las 4 de la mañana, desistí de intentar dormir. Me duché, me vestí y salí a las calles silenciosas de París. Mis pies me llevaron automáticamente hacia Montmartre, aunque aún no había tomado una decisión consciente. París al amanecer era diferente, más suave, más íntima, como si la ciudad estuviera compartiendo secretos reservados solo para aquellos lo suficientemente valientes como para presenciar su despertar. Mientras subía por las calles familiares, pensé en todas las mañanas que Alessandro había hecho este camino solo, cargando la soledad de una vida que parecía perfecta por fuera pero estaba vacía donde más importaba. Cuando llegué a nuestro lugar, Alessandro ya estaba allí. Estaba de espaldas a mí, mirando al horizonte donde las primeras luces pálidas del amanecer comenzaban a aparecer. Incluso desde lejos, podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que mantenía las manos apretadas detrás de la espalda. Por un momento solo lo observé. Alessandro Romano, poderoso, confiado, acostumbrado a conseguir todo lo que quería, parecía vulnerable de una manera que partió mi corazón. Viniste, dijo sin girarse, como si pudiera sentir mi presencia. Casi no vengo, admití, caminando hasta quedar a su lado. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Henry, dije, sorprendido por mi propia respuesta. Alessandro se giró para mirarme confundido. ¿Henry?
Me contó sobre las facturas médicas que pagaste, sobre cómo ayudaste con el problema de la licencia del restaurante, sobre todas las pequeñas bondades que haces que nadie sabe. Henry tiene la boca grande, murmuró Alessandro, pero había un tono de cariño en su voz. Me hizo darme cuenta de que solo estaba viendo una parte de ti, la parte que me intimidaba. No estaba viendo al hombre que cancela reuniones de negocios para tomar café con extraños, que conoce la historia de cada barrio parisino, que se preocupa lo suficiente por las personas como para asegurarse de que sus sueños se hagan realidad. Marcus. No he terminado, interrumpí. También me di cuenta de que estaba usando nuestras diferencias como excusa porque tenía miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de volver a ser herido, miedo de amar a alguien tanto que perderlo me destruiría. El sol estaba saliendo ahora, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado que se reflejaban en los ojos de Alessandro mientras me observaba hablar. Pero luego recordé algo que me dijiste ese primer día. Continué, sobre cómo a veces necesitamos perdernos completamente para encontrarnos. Me perdí cuando mi madre murió, me perdí cuando James me dejó, me perdí de todas las formas que pensé que importaban, pero cuando te conocí me encontré de nuevo. Marcus, dijo mi nombre como una oración. Te amo, dije, las palabras finalmente libres y verdaderas. Te amo no a pesar de quién eres, sino exactamente por quién eres. Te amo lo suficiente como para ser valiente. Alessandro no dijo nada. En cambio, cerró la distancia entre nosotros y me besó mientras el sol salía sobre París. Este beso fue diferente a todos los demás. Era una promesa, un compromiso, el comienzo de algo que ambos sabíamos cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando nos separamos, apoyé mi frente contra la suya, ambos respirando con dificultad. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», pregunté. «Ahora», dijo Alessandro, sus manos enmarcando mi rostro, «dejamos de tener miedo y comenzamos a vivir». 6 meses después, «Marcus, necesitas ver esto», dijo Alessandro, entrando en nuestro apartamento, algo que aún me hacía sonreír cada vez que lo pensaba, con el portátil en la mano. «¿Qué es?», pregunté, levantando la vista del proyecto en el que estaba trabajando en la mesa de la cocina. «La campaña de Romano Enterprises que creaste acaba de ganar el Premio Europeo de Marketing Digital». Dejé caer la pluma. «¿Qué?». «Escuchaste bien», dijo, mostrándome la pantalla. No solo ganó en la categoría de hospitalidad de lujo, sino que ganó el Premio General de Innovación. No podía creerlo. En los últimos 6 meses, había trabajado más intensamente que nunca, determinado a demostrar, a mí mismo y a cualquiera que lo cuestionara, que merecía mi lugar en Lumière y en la vida de Alessandro. «Dios mío», susurré, leyendo los detalles en la pantalla. «Alessandro, esto es increíble. Tú eres increíble», corrigió, atrayéndome a sus brazos. «Y ahora el mundo entero lo sabe». En los últimos meses, habíamos navegado cuidadosamente por el terreno de ser tanto socios profesionales como personales. Había sido desafiante a veces, especialmente cuando necesitábamos estar en desacuerdo sobre estrategias de negocios, pero siempre encontrábamos el camino de regreso el uno al otro. Alessandro había sido increíblemente respetuoso al mantener nuestra relación personal separada de los negocios. De hecho, se aseguraba de ser más exigente conmigo profesionalmente que con cualquier otro proveedor, asegurando que nadie pudiera cuestionar mi mérito. Había funcionado. Tanto la campaña como nuestra relación habían florecido. «Hay algo más», dijo Alessandro, luciendo nervioso de repente. «¿Qué?». «El premio viene con una oportunidad. La Asociación Europea de Marketing quiere ofrecerte un puesto como consultor senior. Trabajarías con las principales marcas de lujo en toda Europa». Mi corazón se aceleró. Era el tipo de oportunidad con la que ni siquiera me atrevía a soñar. «Pero hay un pero», continué, conociendo a Alessandro lo suficientemente bien como para sentir que había más. «No es exactamente un pero», dijo, «pero requeriría muchos viajes. Londres, Milán, Barcelona, Zúrich. Estarías fuera algunas semanas al mes». Estudié su rostro, buscando señales de cómo se sentía al respecto. Alessandro había crecido acostumbrado a que las personas en su vida lo dejaran, por dinero, por mejores oportunidades, porque pertenecer a su mundo era complicado. Podía ver la vieja inseguridad filtrándose en sus ojos. «Alessandro», dije suavemente,
¿Dónde estarás tú durante esos viajes? ¿Yo? Bueno, yo quiero decir, mis negocios están principalmente basados en... ¿Dónde estarás? Repetí. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro cuando entendió lo que estaba preguntando. Donde quiera que tú estés, dijo. Si me quieres allí. Siempre te quiero cerca, respondí. Tú eres mi hogar ahora, Alessandro. No importa en qué ciudad estemos. Me besó entonces, profunda y completamente, y supe que habíamos llegado al otro lado de todos nuestros miedos e inseguridades. Todavía habría desafíos. Las relaciones siempre los tienen, pero los enfrentaríamos juntos. ¿Estás seguro sobre la oferta de trabajo? Preguntó cuando nos separamos. Es un gran cambio. Estoy seguro sobre nosotros, respondí. Todo lo demás son solo detalles. Alessandro sonrió, esa sonrisa que me había conquistado aquella primera tarde en París. En ese caso, señor consultor senior, ¿qué tal si celebramos? ¿Qué tienes en mente? Henry está haciendo un coco bien especial esta noche, dijo. Y luego pensé que podríamos subir a Montmartre, ver el atardecer esta vez. Perfecto, dije, inclinándome para besarlo de nuevo. Más tarde esa noche, cuando caminábamos de la mano por las calles familiares hacia Montmartre, Alessandro se detuvo de repente. Olvidé algo, dijo. ¿Qué? En lugar de responder, se arrodilló allí mismo en la acera. Mi corazón se detuvo cuando vi la pequeña caja de terciopelo en sus manos. Marcus, dijo, su voz temblando ligeramente. Hace 6 meses, me enseñaste que el amor vale cualquier riesgo. Me enseñaste que la vida real, la vida que vale la pena vivir, comienza cuando dejamos de tener miedo de entregarnos completamente. Lágrimas comenzaron a correr por mi rostro antes de que siquiera abriera la caja. No sé qué nos depara el futuro. Sé que habrá desafíos, viajes, noches difíciles y mañanas inciertas, pero sé que quiero enfrentar todo eso a tu lado. Abrió la caja, revelando un anillo simple pero elegante. Marcus Delacroix, ¿aceptas casarte conmigo? El mundo entero pareció detenerse. La gente pasaba por nosotros en la acera. La vida continuaba a nuestro alrededor, pero todo lo que podía ver eran los ojos de Alessandro, llenos de amor y esperanza, y una vulnerabilidad que me dejó sin aliento. Sí, susurré, luego más alto. Sí, por supuesto que sí. Se levantó y me giró en el aire, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Cuando me puso en el suelo, deslizó el anillo en mi dedo con manos temblorosas. Te amo, dijo contra mis labios. Yo también te amo, respondí, completamente. Y allí, bajo las luces de París, con nuestro futuro extendiéndose ante nosotros lleno de posibilidades infinitas, supe que finalmente había encontrado mi hogar. No era un lugar, era una persona, era Alessandro, éramos nosotros, era este amor que había crecido de un encuentro casual en una tarde lluviosa a algo lo suficientemente fuerte como para reconstruir 2 vidas. Años después, cuando planeábamos nuestra boda en una pequeña ceremonia en los jardines del Château de Versailles, reflexionaría sobre cómo llegamos hasta allí, sobre cómo a veces necesitas perderte completamente para encontrarte, sobre cómo el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien que te haga querer ser la mejor versión de ti mismo, sobre cómo a veces, si tienes el coraje suficiente para saltar, descubrirás que sabes volar. Pero esa noche, mientras subíamos a Montmartre como 2 prometidos recién comprometidos, todo lo que importaba era el calor de la mano de Alessandro en la mía, y la promesa de todos los amaneceres y atardeceres que veríamos juntos. ¿Listo para nuestra primera vista como prometidos? Preguntó Alessandro cuando llegamos a nuestro lugar especial. Listo para todo, respondí, y por primera vez en mi vida, realmente lo estaba. París se extendía ante nosotros, hermosa y eterna, testigo silencioso de nuestro amor, y mientras el sol se ponía sobre la ciudad de la luz, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado, supe que nuestra historia apenas estaba comenzando. Éramos completamente del otro, finalmente, completamente libres. Fin. Y entonces, chicos, ¿pudieron sentir toda esta montaña rusa de emociones junto con Marcus y Alessandro? Desde ese primer encuentro casual en París hasta la propuesta de matrimonio en Montmartre. Qué viaje, ¿verdad? El amor verdadero a veces requiere coraje para enfrentar nuestros miedos y abrazar lo desconocido. Esperamos que hayan amado seguir esta historia tanto como nosotros amamos escribirla.
Dejen en los comentarios cuál fue su parte favorita, y no olviden darle like y compartir si quieren más historias románticas como esta. Hasta la próxima aventura del corazón.